Recuerdo esta historia con claridad, como si fuera ayer. Era un día jueves, acababa de regresar de la escuela cansada por las clases, pero eso no me importó, y me puse a jugar con mi teléfono ya que mis papás no estaban en casa, por lo tanto estaba sola, o eso creía. Pasaron las horas y ya era de noche. En ese momento recordé que tenía tarea para mañana, así que no perdí más tiempo y me puse a hacerla. Pasaron de ser las 8:14 a ser las 9:53, terminé la presentación que me habían pedido, así que ya sin pendientes me puse a ver la tele. Estaban pasando una serie llamada Mi perro Pat, la cual era mi serie favorita en esos momentos. Perdí el conocimiento después de ver como 3 episodios, desperté a las 3:28 de la mañana, me había quedado dormida en el sillón, así que me levanté del sillón para irme a la cama, pero en cuanto subí las escaleras me di cuenta que había dejado mi teléfono abajo. Así que bajé por él para ponerlo a cargar, y cuando lo tomé escuché algo correr atrás de mí. En ese momento me asusté y me fui corriendo a mi cuarto, me tapé con las cobijas, ya que mi cama estaba al lado de la puerta la cual daba al pasillo y a las escaleras, y cuando estaba tomando valor para destaparme y abrir la puerta, de repente recibí una llamada de un sujeto desconocido. Al principio de contestar, pero al final lo hice, dije más escuchado mi respiración. En ese momento entré en pánico y le grité ¿qué quieres? Y en ese momento justo en el piso de abajo se escuchó mi misma voz gritando ¿qué quieres? Solté el teléfono y en ese momento volví a meterme a las cobijas de mi cama asustada. Pensé en llamar a la policía, pero recordé que lo había dejado junto a la puerta, la cual estaba como a 2 metros de mí, y había dejado la puerta abierta con el Jesús en la boca verde de valor para ir por el teléfono. Mi sorpresa fue que todavía no había colgado el sujeto, así que en ese momento colgué para llamar a la policía, pero mi sorpresa la más grande puede enterarme que el número de la policía, el 911, estaba sin servicio, así que pensé en un plan B y llamé a mis papás, pero sorpresa, ellos tampoco contestaron, ni mi mamá ni mi papá, y como último recurso me dije que voy a llamar a la vecina, por supuesto a la chismosa, ya que seguro ella podría llamar a la policía. Pero en cuanto estaba marcando su número, de repente recibe una llamada que el número era uno que me había aprendido de memoria, era el número de mi exnovio, el cual había dejado porque resultó ser un completo lunático y le hacía bullying a niños de primer año. En ese momento le contesté ya que era la única salvación que tenía. Hola mi amor, ¿cómo te encuentras? Javier, por favor ayúdame, estoy en mi casa, y creo que alguien se ha metido. Le llamé a la policía, a mis papás y a mi vecina, y no contestan. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya por ti? Sí, por favor, pero quiero que me lleves a la estación de policía. ¿No sabes qué? Mejor márcale a la policía, y me quedo aquí para asegurarme que el sujeto no sale. En ese momento se escucha la puerta de la calle abrir y cerrarse. En ese momento ya no pude resistir más la atención y salí de mi cuarto para asomarme a la ventana del pasillo y ver si se había ido, y en efecto y una persona salir corriendo desde la puerta de mi casa. En ese momento volví al teléfono y le dije a mi exnovio Javier que aún así le marcara a la policía y que le dijera que ya había visto más o menos al ladrón. Había visto que tenía una sudadera azul con la palabra James en la espalda, también tenía un pantalón de atrás completamente negro. Por suerte llevamos la cabeza descubierta y alcancé a verlo, pero en ese momento cuando recojo otra vez mi teléfono de la cama, escuchó el timbre de mi casa. Cuando me asomé por la ventana vi que era ese sujeto otra vez, pero esta vez su cara se me hacía más familiar y no podía creerlo, era mi exnovio Javier. Pero en su momento se escuchó más veces el timbre de la casa, pero él ni siquiera estaba moviendo su mano ni ninguna otra volteando a ver a mí. En ese momento recuerdo haber escuchado la serie que estaba viendo, la de Mi perro Pat. En ese momento desperté en el sillón como si todo hubiera sido un sueño. Me di cuenta que no había pasado ni siquiera un capítulo de la serie, pero en ese momento revisé mi teléfono y el historial de llamadas decía 911 fallida, mamá, fallida, papá, fallida, vecinita, fallida, y finalmente el número desconocido de mi exnovio, que decía que la llamada se recibió. En ese momento sentí un dolor agudo en mi cuello, me di cuenta que tenía una jeringa con anestesia, aparentemente alguien me había drogado para entrar a la casa. Me puso nervioso y volví a llamar a la policía, y esta vez sí respondieron. Les había dicho todo lo que había pasado desde el sueño hasta la jeringa que me encontré, pero en ese momento en la cocina se escuchó el mismo ruido del inicio de la historia, pero esta vez me armé de valor, no le cuelga a la policía, y agarré un cuchillo que estaba igual de la cocina. Cuando me asomé a ver qué es lo que había pasado, mi sorpresa se confirmó, era mi exnovio el que estaba en la casa, y ese número que decía desconocido era el teléfono nuevo de mi exnovio, y el que ya reconocía yo era el teléfono que estuvimos juntos. En ese momento me sorprendí y le dije a la policía. Un rato lo entretuve preguntándole por qué había entrado a mi casa y por qué me había sedado. Él dijo que es porque
me extrañaba y porque como sabía mi dirección sería buena idea ir a visitarme, pero él dice que nunca me había drogado y que estaba dormida en el sillón con la jeringa ya en el cuello. En ese momento en el segundo piso se escuchó un ruido, los dos ahora cada quien con un cuchillo fue a ver qué es lo que había pasado. Era un sujeto con capucha negra el cual salió por la ventana, sí, se había aventado por ella. Cuando mi novio y yo fuimos a revisar nos dimos cuenta de que el sujeto se había roto el cuello. Lo reconocí como el antiguo dueño de la casa. 2 minutos después se escucharon las sirenas de la patrulla. A lo lejos salimos a la calle para asegurarnos de que la patrulla supiera la dirección. En efecto, el sujeto que se había roto el cuello era el antiguo dueño de la casa, pero recuerdo que había dejado en la cocina un paquete de dinero junto con una bolsa de sustancias. Otra que ir a avisarle a la familia lo que había pasado y luego enterrarlo, pero cuando le conté todo a la policía dijeron que mi novio también se había metido a la casa. Afirmé con la cabeza sintiendo pena y se lo llevaron a la estación. A los pocos días lo arrestaron. Pero también le dieron el crédito por haberme ayudado. Desde ese día me da miedo quedarme sola en mi casa por temor de que algo así vuelva a pasar. Después de eso mis papás fueron a casa y al enterarse de lo que había pasado decidimos mudarnos de casa a un lugar demasiado lejos de ahí. Han pasado alrededor de 5 años. Sigo recordando este suceso como si hubiera sido ayer, pues me persigue la mirada de ese sujeto la cual parecía con odio, y en ese momento me di cuenta de que también tenía espuma saliéndole de la boca, y cada vez que reflexiono más la historia cada vez se vuelve más perturbadora. Muchas gracias a todos por ver esta historia de terror, espero que sea lo suficientemente bueno para mi primer video. Gracias a todos.